Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos hoy viernes, terminando la semana, para compartir con ustedes esta próxima hora, acompañado del doctor Nelson Balcácer. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda Gracias, todo? Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole las últimas y más fidedignas de las informaciones. Hoy, Guillermo, usted sé que tiene temas especiales. Muy bien, vámonos inmediatamente con el clima, doctor. Durante la semana hemos tenido torrenciales lluvias en algunos puntos y en otros más moderadas, fruto de algunos eventos naturales que se han registrado en la región. Y al día de hoy tenemos que los organismos de seguridad del COE, que es el organismo que tiene la voz, diríamos, cantante, como dice alguien por ahí, para ponernos al tanto de las condiciones climatológicas que hay en el país y de las provincias que hay en alerta. Y son las siguientes. Dice que mantienen 18 provincias en alerta por lluvias, 250 viviendas han resultado afectadas. Unas 250 viviendas, reitero, resultaron afectadas, 1.250 personas fueron trasladadas a zona segura, 19 comunidades quedaron incomunicadas y otras 3 personas fueron rescatadas. Conforme al informe del Centro de Operaciones de Emergencia COE, que ratifica los niveles de alerta meteorológica, manteniendo, reitero, 5 provincias en alerta amarilla, 13 en verde, por la incidencia de una vaguada en una zona de disturbios, como ellos le llaman, que estarían generando aguaceros dispersos en diferentes puntos del país. En ese sentido, las provincias que se mantienen en alerta verde son Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Pedernales, Barahona, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Atomayor, San Pedro de Macorís y El Ceibo. Mientras que la alerta en amarilla se mantiene en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná y La Altagracia. En ese informe de esa situación meteorológica, en cuanto indican que, que esas 250 viviendas que resultaron afectadas y 1.250 personas trasladadas a zonas seguras y 19 comunidades incomunicadas y otras 3 personas que fueron rescatadas. El Instituto Nacional, doctor Balcácer y amigos televidentes de Aguas Potables, INAPA, él pues ha informado que unas 482.182 usuarios aproximadamente han sido afectados debido a que se encuentran unos 38 acueductos fuera de servicios y otros 2 de manera parcial. En la provincia, por ejemplo, María Trinidad Sánchez, 20 viviendas se resultaron anegadas por el desbordamiento del río conocido como El Factor, en el municipio del mismo nombre, del Factor. Aproximadamente 30 en el sector José Francisco Peña Gómez, con la crecida del río Nagua. En Monteplata también podemos decir que quedaron incomunicadas las comunidades Serrayé, La Cuava y La Jina por la crecida del río Osama que viene tomando su curso por esas comunidades, doctor y amigos televidentes. En el caso también, aunque todo volvió a la normalidad, gracias a Dios, en tanto que esta tarde-noche, en tanto que en la provincia de Duarte se desbordó el río conocido como Caño Azul, incomunicando a la comunidad Los Contreras. También en San Francisco de Macorís, por la crecida del río La Cuava, quedó incomunicada la comunidad San Felipe Arriba debido a la crecida del río Huincho, como se le conoce, quedando incomunicada la comunidad Rivera. En Espaillat, el río Veragua, se desbordó, dejando incomunicadas las comunidades La Hoya, Gaspar Hernández y La Piña, e inundación en una vivienda. En tal sentido, el COE pues, recomienda a los padres evitar que los menores hagan uso de los ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. Además, no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. De igual forma, se recomienda a las comunidades tomar las medidas preventivas del lugar debido a la reducción de visibilidad
generada por las lluvias. A personas que habitan próximas zonas de riesgo, como en ríos y arroyos y cañadas, deben de estar alertas, atentos a tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. En tanto que, así como también abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten niveles de aguas considerables y donde también pues haya alerta de probabilidades de lluvia, que deben de abstenerse de cruzar los mismos en los diferentes puntos, doctor Balcácer. Ahí tenemos el informe del tiempo conforme a las recomendaciones del COE y también a los afectados. Sí, Guillermo, mire, usted tiene una noticia que a mí me gustaría para entonces yo opinar sobre ella. ¿Cuál de todas? Bueno, la de los médicos, ¿usted se refiere? Usted hablaba primero de la opinión del presidente Hipólito Mejía a lo que es su consideración con respecto a los médicos dominicanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Colegio Médico Dominicano ha retomado su lucha a los fines de pedirle al gobierno dominicano una serie de demandas. Que se cumplan porque ya se habían hablado de esa demanda. Correcto. La continuidad de los acuerdos o el cumplimiento de los acuerdos que ya previamente se habían establecido y otros que también han de considerar los galenos del Colegio Médico Dominicano, los directivos. Pero hay noticias también favorables porque ya el ministro de Salud Pública, el doctor Atala, hizo un llamado a los médicos, al colegio médico, para que se sentaran en la mesa del diálogo. Y eso es positivo. Cuando hay una autoridad que tiene la vocación de escuchar y de buscarle soluciones a las problemáticas que se presentan, eso hay que admirarlo. Y esta tarde, por ejemplo, el colegio médico levantó el llamado a paro de labores porque se reunirá con el presidente también, Luis Abinader, la próxima semana, y de eso creo que usted tiene mayores detalles en ese sentido. Sin embargo, a veces hay esas voces, ¿cómo decirlo? Para decirlo en un término... Voces agoreras. Sí, suave, que diríamos como esas espinitas que es mejor que se queden callados antes de opinar, porque con todo el respeto que nos merece el expresidente Hipólito Mejía, creo que él debe pensar bien lo que va a decir, o sus allegados que le recomienden que antes de hablar, piense un poquito, que se quede callado, porque eso no ayuda al gobierno, que él es parte de él y que se identifica con él también, porque es su partido. Él ha dicho esta tarde, cuando los medios de comunicación le abordaron, que cuál era la opinión respecto a las reivindicaciones del Colegio Médico Dominicano, y dijo que a los médicos lo que hay es que bajarle el sueldo, que no cumplen horario, y que a Waldo Ariel que no siga JLP. Entonces, imagínense ustedes, un expresidente de la República, un líder a quien se le considera un líder político, a Hipólito Mejía. Yo creo que esas no son palabras que realmente deben de salir, porque todo el mundo sabe la vocación de servicio que tienen la mayoría de nuestros médicos, el sacrificio que hace un profesional de la salud para colaborar a los fines de llevarle, diríamos, la salud a aquellas personas que acuden ante un profesional de la medicina. Entonces, caramba, doctor. Lo que pasa es que el presidente Mejía es muy espontáneo. Pero él tiene que saber algo. Lo primero es que él es parte del partido, es uno de los líderes importantes del partido en el gobierno. Es el padre de la alcaldesa del distrito que está pujando por ser la candidata del partido en el año 2028. Eso por un lado. Lo segundo, que él tiene unos cuantos ministros que responden a su tendencia política dentro del PRM. Y lo más importante es que el presidente Abinader
después que el doctor Víctor Atala, ministro de Salud Pública, le había pedido al Colegio Médico un compás de espera. En la tarde de hoy, el presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Suero, la doctora Coral Pereira, las altas instancias del Colegio Médico, pues tuvieron una reunión con la vicepresidenta Raquel Peña, con el doctor Seara Hatton, estuvo el doctor Víctor Atala y el doctor Mario Lama en el Palacio Nacional, donde llegaron a el acuerdo de que el próximo miércoles 13 a las 4 de la tarde, el presidente Abinader, que aparentemente ha tenido en este sentido más visión que Hipólito Mejía, porque entiende que no se puede gobernar con un gremio que ha demostrado no solamente su fortaleza, sino la unificación que mantiene ese gremio en toda la época y enfrente a todos los gobiernos, Guillermo. Ningún gobierno, ni desde Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina, el mismo Hipólito Mejía en el 2000-2004, pudieron enfrentar con éxito al Colegio Médico Dominicano. Porque hay un caso que se da, Guillermo, en el Colegio Médico Dominicano, que por demás prácticamente es el mismo caso de la Asociación de Profesores. Y es que no importa al partido político que usted pertenezca, dentro del gremio usted responde a los intereses que usted representa, aunque usted pertenezca al partido que esté en el gobierno. Por eso la asociación, el Colegio Médico siempre ha logrado hasta el día de hoy sus objetivos. Hace un tiempo que prácticamente no tiene que irse a huelga, porque hay que ser honesto. El presidente Abinader siempre le ha respondido a las solicitudes del gremio médico, pero fíjese que sin llegar a la otra semana, ya hoy la asociación de enfermeras, la asociación de toda el área que tiene que ver con el sector salud, ya estaba cerrando filas alrededor del Colegio Médico. Así que ha sido beneficioso para el colegio, para el gobierno y para el país que se levante ese llamado a huelga. Muy bien, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Hemos visto, doctor Balcácer, una información esta semana que se ha estado debatiendo en los medios de comunicación y es sobre el tren metropolitano. El tren metropolitano se había anunciado que estaba en proyecto y se había convocado a una licitación también pública. Sin embargo, se suspendió esta licitación por parte de los organismos que tienen que ver con la ejecución de esta obra y se habían hecho algunas conjeturas del por qué la suspensión de esa licitación, por la promesa que ya previamente había hecho el gobierno de la construcción de esta importante obra para mejorar el sistema de transporte. Y en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que dice que el tren metropolitano se realizará en alianza público-privada para acelerar su ejecución. Nos gustaría ver en detalle, porque no conocemos los detalles de esta propuesta, para ver cuál va a ser la participación del sector privado en la ejecución de esta obra. Y esperamos que el Estado Dominicano mantenga el servicio del transporte como un bien común, que la privatización del mismo no surta efectos negativos, doctor Balcácer. Mira, he tocado un tema delicado. Cuando digo delicado es porque... Si es delicado, doctor, vamos a hacer algo para ir tranquilizándonos un poco. Vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica, porque esto sí nos tranquiliza ante cualquier tema espinoso. Rica
es una marca país que ha hecho tradición no solamente en la República Dominicana, ha llegado más allá o está llegando más allá de las fronteras. De manera que ahí tenemos ese exquisito jugo de pera que es pues incomparable, doctor Balcácer, y una gran variedad de sabores que solamente Rica puede proporcionarlo, entre otros productos, una gama de productos que si empezamos a mencionarla no terminamos hoy. Así Tenemos mismo. el Y de queso, la calidad. mantequilla, ahora que viene diciembre, doctor, ahí tenemos el ponche también Rica. Y bueno, si empezamos no terminamos, pero a su salud. Continúa, Bien. doctor Balcácer. Fíjate, hablábamos del sector transporte. El gobierno, yo estaba haciendo un análisis con una persona eh, hace 2 días, miércoles precisamente, respecto a las guaguas que dan transporte en la avenida Núñez de Cáceres. Y entonces estamos viendo que cada hora quizá está pasando una guagua. Y llegamos a la conclusión de que el Estado Dominicano, no voy a hablar del gobierno, debe tomar definitivamente, Guillermo, lo que es el sector transporte en toda, por lo menos, vamos a decir primero en la capital. ¿Por qué? Porque mire, se han sacado los carros públicos, tanto de la avenida Winston Churchill, de la avenida Núñez de Cáceres, avenida Abraham Lincoln. Sin embargo, hay ahora una cantidad que triplica la cantidad máxima de motores que habían haciendo el nivel de transporte en esas calles. ¿Por qué decimos el gobierno? Porque cuando un padre, un infeliz, está con un hijo enfermo en brazos, como lo vimos nosotros, en la avenida Núñez de Cáceres, y tiene que durar 1 hora esperando que pase una guagua para que lo deje cerca de Robert Rick Cabral, estamos hablando de este caso específico porque lo investigamos. Si no pasa una guagua, Guillermo, ¿qué es lo que debe hacer? Montarse en un motor con su niño, porque a esas guaguas, a esos sindicatos que tienen esa guagua, no me refiero solamente a los Núñez de Cáceres, sino en la Winston Churchill, no se le exige que pasen cada cierto tiempo. Está bien que después de las 10 de la noche disminuyan la cantidad de estos tipos de vehículos. ¿Por qué decimos que tiene que ser el gobierno? Muy fácil, Guillermo. Porque el gobierno pudiera hacer que todo ese dinero que se hace, tanto en la Lincoln, en la Kennedy y en todos los lugares donde se transporte, se formara una sola caja donde vaya a parar ese dinero y los dueños de las rutas, los guagüeros, no pudieran estar diciendo que ellos tienen que disminuir la cantidad de guaguas que circulan después de las 6 de la tarde, porque esa cantidad de personas que ameritan de transporte no son suficientes para ellos solventar los gastos que tienen. Entonces, esto el gobierno debe pensar en esta situación, porque entonces un padre de familia tiene que montarse en un motoconcho que le resulta mucho más caro que montarse en un carro. Si sacaron los carros, organicen el tránsito, porque lo que está pasando en la Winston Churchill, y digo eso sin contar, Guillermo, lo que puede estar pasando en otra parte de la capital que yo desconozco. Pero Winston Churchill, Kennedy, Lincoln y la Luperón también. Pues los motoristas son los dueños del transporte ahora, porque no hay carro público y las guaguas no están pasando a 1 hora prudente para que el público la pueda utilizar. Bueno, en otro orden tenemos, doctor, en la Cámara de Diputados se está conociendo un proyecto de modificación a la ley 340-06, que es la ley de compra y contrataciones en el sector público. Y creo que sí, que es atinente que se modifique esta ley, que haya más rigurosidad para aquellos funcionarios que pueden, diríamos, cometer algún acto ilícito o se aprovechen de debilidades de esta ley y puedan cometer esos hechos que acabo de decir ilícitos. Digo esto, doctor, porque hay quejas
de oferentes que dicen que en algunas instituciones públicas hay funcionarios que hacen las licitaciones como un traje a la medida para X personas. Y cuando someten este proyecto, cuando someten cualquier recurso ante el organismo, ante el órgano que hace, ante la institución que hace la convocatoria de licitación, le hacen caso omiso. Cuando elevan un recurso ante la Dirección General de Compra y Contrataciones, allí duerme el sueño eterno y tienen que someter entonces un recurso al Tribunal Superior Administrativo porque ellos entienden que tienen más credibilidad No en se ciertas entiende que compra y ocasiones. contrataciones, perdón suyo, no se entiende que compra y contrataciones tienes un representante donde quiera que se hacen ese tipo de concursos. Bueno, tiene que pasar por la Dirección General de Compra y Sí, pero Contrataciones. tienen un Sí, representante. pero tiene que estar aprobado por la Dirección General de Compra y Contrataciones. Cuando se hace una licitación y cuando ya se publica y se publica y se realiza la licitación y se le asigna a una persona, además de la Contraloría General de la República también para la certificación del contrato y entre otros pasos administrativos. Eso se da según algunos oferentes del Estado en algunas instituciones, que es bueno que el presidente de la República tome carta en el asunto porque es una persona que desde que entró diríamos, ha elevado la bandera de la transparencia y este tipo de personas que cometen esos actos indecorosos empañan la gestión que él ha siempre llevado la voz cantante, que esta es una gestión que se identifica con la transparencia. Y esperamos que se hagan las investigaciones del lugar con relación a esas denuncias que hacen algunos oferentes que le hacen caso omiso en algunas instituciones públicas. Bueno, pero el mismo caso omiso se lo hacen cuando llegan a compra y contrataciones. También, a Porque eso me refiero, y lo decía anteriormente, que cuando llegan a compra y contrataciones, entonces duermen el sueño eterno, no sé si por la cantidad de trabajo que tienen y quizás el poco personal, no sé, no conozco de eso, pero una imaginación que me puede llegar, pero no es posible que si usted eleva un recurso ante esta institución a los 2 años es que le dé respuesta, porque ya no tiene sentido. Ellos siguen el proceso adelante, se lo adjudican a un oferente y, y no pasa nada en algunos casos. bueno, Entonces, esta pieza legislativa pretende endurecer más las sanciones a aquellas personas que cometen actos ilícitos y cabe resaltar que esa propuesta fue presentada por la actual ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, cuando aún estaba ocupando la posición, la curul, en el Senado de la República como representante del Distrito Nacional, y se conoció en el Senado. Luego se envió a la Cámara de Diputados y allí se está conociendo y fue enviada a comisión. Quien preside la comisión es un diputado de Santiago, apellido Domínguez, y vamos a ver qué va a pasar. Y en detalle quisiéramos ver todos esos artículos que se proponen modificar de esta ley. mire, usted mencionó ahora a la ministra Farideh Raful. Yo, Sobrina de un amigo suyo, sobrina sí, postiza, de, hija de una de, persona a quien yo admiro mucho de también, de Juan José Tony. Encarnación. Juan José dice que esa es su Ah, sobrina. sí. Pero es hija de Tony, una persona a quien yo admiro de mi época de estudiante. Pero yo quiero decirle algo a la ministra Raful. Y es que ella tiene que, esa categoría que ella tiene dentro del organigrama del gobierno, yo creo que es la cuarta figura, la ministra de los Interior y Policía. Pero hay cosas que no son de su incumbencia tratar, Guillermo. Usted no puede contestarle a la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, no importa lo equivocada que ésta esté. Para eso la República Dominicana tiene un ministro de Relaciones Exteriores que se llama Roberto Álvarez. Y mismo con mucho pesar, porque sé que Farideh lo sabe,
Primero porque es una mujer muy inteligente, muy preparada, es abogada y además tenía aspiraciones de ser ministra de Relaciones Exteriores y de Educación también. Bueno, pero por lo menos yo tenía conocimiento de Relaciones Exteriores. Entonces ella tiene que saber que todo lo que se le responde a un país amigo debe ser la respuesta dada por el ministro de Relaciones Exteriores, quien es que ostenta la representación del país o en este caso del presidente de la República. Bien, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos ya en esta parte ya casi final de este su espacio en 3 puntos. Doctor, hay una situación que quiero referirme a nivel de provincia, porque uno habla de temas nacionales, locales, en lo que tiene que ver con el Distrito Nacional, acá donde residimos, donde estamos transmitiendo, pero también uno da esos toques provinciales en los diferentes puntos del país. Quiero aclarar o quiero tocar un tema que está siendo tocado por algunos legisladores actuales y otros políticos de turnos, comunicadores también que tienen sus influencias a nivel nacional. Me refiero a la revocación del nombre de una calle en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, de la provincia Santiago Rodríguez, de donde era nativo el extinto senador Darío Gómez Martínez, que fue asesinado. Todavía no se sabe las razones, en el 2001, diciembre del 2001, si mal no recuerdo. Todos recordamos aquella fatídica noticia, cómo asesinaron a ese senador de la provincia de Santiago Rodríguez. Cuando decía que hay varias personas, incluyendo legisladores, políticos de diferentes, y políticos que no son legisladores, y algunos comunicadores que tienen cierta cercanía o tenían con el ex senador y tienen con su familia, no hay duda que hay que yo, que soy nativo de la provincia de Santiago Rodríguez, pues me obliga a hacer algunas precisiones en función de mis conocimientos. El que le hayan quitado el nombre a una calle del municipio que llevaba su nombre, eso hay que verlo en detalles, no por fuera. Y cuando digo que hay que verlo en detalle, doctor, es porque el nombre que tenía esta calle era calle Restauración. Y Santiago Rodríguez, en el caso del municipio de San Ignacio de Sabaneta, a quien consideramos ser cuna de la restauración, por los hechos que se dieron allí en la línea noroeste y la participación del general Santiago Rodríguez, Lucas de Peña, entre otros que si empezamos a mencionar no terminamos hoy, aquellos héroes de la restauración que consolidó lo que fue la independencia nacional, esa gesta nacionalista. Pero cuando decimos esto, que llevaba este nombre de la restauración, y aclaramos que más o menos que se entienda lo de esta gesta histórica de la restauración que todos conocemos y que celebramos cada día 16 de agosto, pues es indudable, doctor, que un hecho histórico, una gesta histórica, igual que a un héroe que haya participado en esas gestas, debe de estar por encima de cualquier nombre de persona, sin restarle méritos. El senador Darío Gómez, sin duda alguna, en la provincia de Santiago Rodríguez, es uno de los pioneros en el desarrollo, de los abanderados para que la provincia se reconozca por los 4 costados del país, como dicen, y no solamente que se conozca, sino de impulsar proyectos de ley cuando fue senador en beneficio del desarrollo de la provincia y del país. A él le debemos muchas cosas, la ley 2801 en la provincia de Santiago Rodríguez, que fue incluida dentro de esos beneficios, incentivos que le otorga esa ley a aquellos empresarios que se instalan en las zonas fronterizas y otros
que son provincias semifronterizas, como en el caso de Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez ha sido beneficiada significativamente con esa ley porque hay empresas instaladas allí que están dando beneficios y eso ha contribuido, doctor, a disminuir la migración de personas, como es normal en los pueblos, en los pueblos pequeños, a los grandes, por la falta de empleo. Esa ley ha generado mucho empleo. Pero también, si empezamos a citar las bondades o los proyectos de ley, las gestiones que hizo el senador Darío Gómez Martínez en la provincia son innumerables y es merecedor de que se les reconozca en su justa dimensión. Pero una gesta histórica como la restauración que se le haya colocado a una calle jamás debe de pensarse, cambiársele, no por el de Darío, sino por el de cualquier otra persona. Y le pongo el ejemplo que aquí en esta ciudad capital, en la prolongación 27 de febrero, hace 2 o 3 años, se propuso cambiarle el nombre de la prolongación 27 de febrero, reitero, por el reconocido pelotero dominicano del béisbol, Pedro Martínez, que es de Mano Guayabo. Y como está en sus Santo Domingo Oeste. Sí, en Santo Domingo Oeste, en su demarcación, pues propusieron esto. Se conoció en la Cámara de Diputados, sin embargo, cuando llegó al Senado de la República y fue enviado a la dirección, a la dirección técnica legislativa de allí, la dirección técnica legislativa, que es el órgano como, diríamos, consultivo y que trabaja los proyectos de ley en cuanto a la forma y al fondo, para que cumplan con los reglamentos establecidos, pues dio un informe desfavorable considerando eso, que las gestas históricas y los héroes de las mismas deben de estar por encima de cualquier persona. Entonces eso debe valorarse. La sala capitular hace una semana aproximadamente y tanto le revocó el nombre del doctor Darío Gómez Martínez que se le había colocado a esa calle y para retomar nuevamente el de la restauración. Bueno, mire. Y dejó abierta la posibilidad de evaluar otra calle significativa para colocarle el nombre de Darío Gómez o a una carretera. Quizás en la forma ha creado algunas situaciones no muy, diríamos, agradables en los familiares que han pues protestado por esta decisión de la sala capitular y otros legisladores, como en el caso de su colega, el doctor Dagoberto Adames. Rodríguez Adames. Sí, correcto, que ha hecho pronunciamientos tanto en el Congreso Nacional como a nivel público. Y creo que el doctor Dagoberto es una persona muy afable y lo conoció y lo trató y fueron compañeros de bancada cuando Darío Gómez era senador en ese momento. Pero creo que no está bien documentado él y cualquier otra persona también que emita un juicio diciendo que los concejales del municipio de San Ignacio de Sabaneta, al aprobar esa resolución, revocando el nombre del doctor Darío Gómez a esa calle, están siendo influenciados por sectores oscuros y hasta de narcotráfico han mencionado. Yo creo que así no. Esos concejales han actuado en función de sus atribuciones y de las observaciones que se le han hecho. Ahora, ¿qué debieron de hacer? Sí, en esa misma resolución, restituirle el nombre y ponérselo a otra calle del centro de la ciudad que tenga las mismas atribuciones. Sí, y muy bien, uno que conoce bien, hemos propuesto, y así se lo hemos hecho saber a algunas personas que están vinculadas al tema, que muy bien se puede valorar la calle Libertad. Y hoy veía que es una calle céntrica de allá del municipio de San Ignacio de Sabaneta, y muy bien también veíamos algunos amigos haciendo otras propuestas. La carretera que comunica al municipio de San Ignacio de Sabaneta con Guayubín, o sea, con la provincia de Montecristi. Y los que tenemos un poquito de conocimiento sobre lo que fueron esos hechos históricos de la restauración, también muy bien dicen que se pudiera colocarle el nombre de restauración a esa carretera por los vínculos históricos que hubo entre Guayubín y Sabaneta, pero son propuestas. Pero no está, yo reitero, apoyo la decisión de que se le retome el nombre a esa calle Restauración, por las implicaciones históricas. Y más que Sabaneta se dice no,
en términos históricos, si usted profundiza y evalúa, sabe que se puede decir que es cuna de la restauración. Pero mire, cuando usted habla de que las fechas históricas y los nombres de gestas históricas no deben ser removidos. Jamás. Bueno, pero voy a citar esto de La Vega, pero no tengo inconveniente, porque fueron dos grandes veganos, dos expresidentes, pero a quienes se le quitaron los nombres también fueron fechas importantes. Bueno, una de ellas, la Restauración, la calle Restauración, que toda la vida, desde que eso dejó de ser la carretera por donde se entraba a La Vega desde Santiago, en la cabeza del puente donde empezaba, se llamaba Restauración hasta la avenida Inver. Esa calle se le cambió el nombre hace 2 o 3 periodos de gobierno y se le puso presidente Antonio Guzmán Fernández. Y la calle Independencia, que también es un nombre histórico, que hay que saberlo, que la calle Independencia, se le quitó el nombre también para ponerle Profesor Juan Bosch. Bien, los veganos no protestaron porque eran dos personalidades ilustres de La Vega que habían sido presidentes, ambos, y pues no hubo protesta. Pero no se reconoció lo que usted dice, que dice la ley, valga la redundancia, en cuanto a que las fechas históricas y los nombres de héroes. De héroes y de gestas históricas no deben ser removidos. Pero en La Vega pasó. Usted sabe, doctor, perdóneme, tenemos la situación en La Vega, que si uno la recorre mentalmente, como la recorro yo en estos momentos que estoy hablando, no hay en todo lo alrededor ninguna calle que se le pudiera cambiar el nombre para haberle puesto el nombre de dos personalidades como esa. Y quizá eso pues llevó a que se hiciera. La Pedro Rivera era la autopista Duarte. La autopista Duarte. Y la 18 de abril, que fue una fecha en que Monseñor Panal se le hizo el atentado por Trujillo en La Vega, bueno, ahí se cambió. Esa avenida que siempre se llamó 18 de abril, se llegó a la conclusión de mejor ponerle Avenida Monseñor Panal. Usted sabe que muchas veces la pasión del momento lleva a cometer muchos errores a los regidores de los diferentes ayuntamientos y de igual forma a los legisladores. Y eso pasó precisamente en el caso de Darío y me imagino que pasó en el caso de lo que usted menciona. Y hay también desconocimiento de la norma que establecen cómo se deben hacer esos cambios cuando hay algunas condiciones. Por ejemplo, la ley 4966 de 1966 establece que para usted colocarle el nombre a una calle, un edificio, un parque, o sea, un bien público del Estado, de una persona viva o de una persona que tenga menos de 10 años de haber fallecido, debe de ser mediante una ley por el Congreso Nacional. Sin embargo, hay salas capitulares de algunos ayuntamientos que emiten una resolución desconociendo que hay una ley que establece un protocolo y un procedimiento para eso. Sí. Y en ese caso, en el caso de allá, de Santiago Rodríguez, en ese momento no contó con una ley, a 1 año y pico más o menos de haber fallecido el extinto senador Darío Gómez. Y la resolución que aprobó el ayuntamiento no aparece tampoco. Bueno, son de las cosas que se ven. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en esta última parte de su programa en 3 puntos. Adelante, doctor. Guillermo, mira, hoy yo tuve la oportunidad de escuchar en un programa de la mañana, tengo que ser honesto y decirlo, en Sol de la Mañana, ¿verdad? Una opinión del diputado de San Cristóbal, particularmente nativo de Jaina, Tulio, no recuerdo el apellido, de León, de la Rosa, no recuerdo, diputado Tulio, donde él decía que al ministro José Ignacio Paliza
se le había disparado en el Consejo de Gobierno que se hizo en San Cristóbal con motivo del Día de la Constitución, diciendo que en San Cristóbal se había hecho una inversión de cerca de 25.000 millones de pesos. Y él decía que 25.000 millones de pesos es mucho dinero, que usted debe haber construido algo que se viera, algo significativo, algo que la provincia dijera, sí, aquí se hizo una escuela, se hizo un hospital, se hizo algo. Y creo, y lo que quiero resaltar es lo siguiente, creo que el ministro José Ignacio Paliza cayó en una trampa. No le pusieron una trampa, él se la puso. Lo llamaron de la emisora para que él diera su opinión. Y él, yo no digo que yo sea más político que el señor Paliza, pero si hubiera sido yo me refiero al encargado de prensa del Palacio, o me refiero al encargado de Relaciones Públicas, pero él entró en dar detalles. Y entre esos detalles no pudo decir ni siquiera que se había hecho una cocina en San Cristóbal en los últimos años. Habló de que se había aumentado de 3.3 millones de litros de agua que INAPA había estado aportando, que en este año habían subido a 4.3. Que se había estado dando mejores consultas, mejores medicinas, una serie de cosas. Pero no pudo, quizá por la prisa y con el deseo de contestar y de defender el gobierno, que es su derecho, él contestó rápidamente, pero no pudo exponer y decir, hicimos una calle de 10 metros que va de tal sitio a tal sitio. Entonces, yo entiendo que lo que debió haber hecho fue documentarse bien y si lo consideraba pertinente, en el día de mañana llamar a esa radioemisora o pedir que él quería ir a aclarar o a debatir los conceptos emitidos por ese diputado y no apresurarse. Y entonces, me imagino yo, porque lo oí muy claro, que quedó muy mal ante la defensa que quiso hacer, porque no pudo decir que se haya construido nada, ni que se haya hecho nada, que no se haya hecho una cancha ni de baloncesto. Por lo menos no lo dijo. Quizás la hay. Si se hubiese esperado a mañana, hubiese hecho una buena defensa de su gobierno. Nosotros le hago un llamado particularmente, que las prisas en política nunca son lo mejor. Bueno, en otro orden tenemos el caso de La Vega, doctor Balcácer. Y retomamos, usted estuvo mencionando La Vega. La Vega vuelve a sonar a nivel del país, en los diferentes medios de comunicación, con relación a la restitución de la renunciante vicealcaldesa, que no recuerdo el nombre, doctor, de una reconocida... Una señora muy conocida, porque sí, tuvo muchos años como regidora. Siendo regidora, presidenta de la sala capitular, entre otras, y como consecuencia del nombramiento del Poder Ejecutivo al alcalde Kelvin Cruz como ministro de Deporte, pues indudablemente que tenía que pasar a la vicealcaldesa a ocupar la posición del alcalde. Pero esta alegó una serie, como ya es de conocimiento general, alegó que la estaban presionando y que ella no iba a cederle esa posición al partido oficialista, que fue quien llevó al alcalde Kelvin Cruz para que tomara la decisión del lugar. Sin embargo, ahí se creó un vacío, fruto del, valga la redundancia, del mismo vacío que hay en la ley, porque la ley 176-07, en su artículo 64 y siguiente, me refiero a los párrafos, dicen la forma en que se debe hacer cuando, no muy clara, pero da una luz para resolver las cosas de manera provisional, hasta tanto el legislador pueda enderezar esos entuertos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando renuncia un alcalde, y de igual forma lo hace la vicealcaldesa, la ley dice que se debe enviar
una terna al Poder Ejecutivo por parte de la Sala Capitular del Ayuntamiento donde se presenta este caso, para que conforme a lo que está establecido en la Constitución de la República, el presidente haga la designación. Pero esa ley 176-07 se hizo bajo la sombrilla de la Constitución del 2002, que sí le daba atribuciones al presidente de la República en su artículo 55, le daba las atribuciones para nombrar a un alcalde cuando se presentara antes un síndico, cuando se presentara la vacante. Pero en la modificación constitucional del 2010, esas atribuciones no le fueron conferidas al Poder Ejecutivo. De igual forma, las modificaciones que tuvimos posterior, que fueron focalizadas por asuntos electorales, la del 2015 y la reciente actualmente, también toca una partecita del problema, pero lo deja en el aire también. Y lógicamente que si no está establecido en la Constitución, porque esto es un cargo electivo, pues no es un cargo por designación, el presidente de la República desde el punto de vista constitucional, desde nuestro criterio, no tiene facultad para ello. ¿Y qué se estableció en la modificación constitucional recientemente, doctor? Se estableció que la ley iba a determinar la forma en que se suplían estas vacantes cuando sucediesen, pero la ley todavía no ha sido valorada por el Congreso Nacional para enderezar esos entuertos. Y recientemente hemos tenido una situación en el caso de La Vega que parece que han consensuado a nivel interno y han hecho que vuelva atrás la renuncia que ya había sido conocida y aprobada por la Sala Capitular de la ex vicealcaldesa de La Vega. Hay expertos en el área que dicen que eso es inconstitucional. Vemos a la oposición, a la Fuerza del Pueblo, que ha dicho que no se atreva a firmar un cheque porque sería sometida a la acción de la justicia por usurpar funciones que no le corresponden porque ella había renunciado y esa renuncia se había hecho efectiva. Y otros lo valoran como positivo, pero yo reitero lo que dijo hoy Waldy Taveras, que es un municipalista, un experto en el área, que el legislador ha dejado un vacío y no han sabido los políticos que tienen la mayoría congresual, en el caso de su partido lo señaló directamente, resolver esa situación. Que eso se resuelve modificando la ley 176-07 y estableciendo los mecanismos correctos para poder Pero hacer la sustitución. Hay algo que es lo que... Rápidamente, doctor, porque tenemos tiempo. Hay algo que es lo que me ha agravado la situación. Y es que la ley, según tengo entendido, le confiere un mes. Si ella dentro del mes de la renuncia hubiese pretendido echar hacia atrás, la ley se lo hubiese permitido. Pero ya hace 3 meses que ella renunció. Por lo tanto, todo lo que hizo la Sala Capitular ahora mismo es ilegal. Y habrá que buscarle una salida que yo no sé cuál será, que le buscará la Junta o el Congreso, pero ella es una titular ilegal porque ya ella había finiquitado totalmente su categoría de vicealcaldesa. Doctor, llegamos al final y vamos a ver qué parará el caso de La Vega. Señores, feliz noche, feliz fin de semana. Hasta la próxima. Si Dios quiere.